Tenemos a un invitado muy interesante que además ha accedido a venir a nuestro estudio cuando va a salir de aquí pitando y presentar el libro. Tiene un acto, pues nada más termine la entrevista que hoy va a realizar con nosotros. Pero primero, como siempre, quiero presentarles a nuestros contertulios habituales. Carlota de Dios, bienvenida. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal la semana, Carlota? Muy bien. Muy bien. Mucha actividad. De mitad de mayo y muy bien. Muy bien, muy bien. ¿Fuiste a ver a los actos de la Virgen? ¿Te gusta seguirlos a ti? Me gusta seguirlos desde la tele. Yo las multitudes me gustan menos. Hay determinadas cosas que prefiero el recogimiento. O sea, que te enchufas Mediterráneo Televisión, que la retransmitió, ¿verdad? Exacto, y lo ves desde la tele, fenomenal. Fenomenal, ¿no? Y además lo hicieron muy bien nuestros compañeros, que aprovechamos para felicitar. Profesor San Martín, bienvenido. Bien hallado, Vicente. ¿Qué tal la semana? Bien, bien, como siempre, bien, sí. ¿Preocupado? Sí. Sí. ¿Por el ambiente general? ¿Por las noticias? No, por una cosa solo en particular. Bueno, es que yo soy filósofo, no del lenguaje y estas cosas, y estoy muy preocupado por la deriva lingüística de la clase política española. Sí, porque no saben hablar, eso es lo primero. Y segundo, porque están intentando... ¿Usted ha leído Alicia a través del espejo? No. Se la recomiendo, porque casi todo el mundo hemos leído Alicia en el País de las Maravillas. En Alicia a través del espejo sale un gran huevo que se llama Humpty Dumpty, que le dice a Alicia que el significado de las palabras lo determina él. Entonces aquí estamos asistiendo a eso, pues hay quien se ha empeñado en cambiar el significado de las palabras. Y estoy muy asustado porque hay dos que se están empleando y deberían tener mucho cuidado. ¿Pero lo dice por alguna ministra en especial? ¿O por sí, por una ministra, por alguna delegada del gobierno, lenguaraz donde las haya, que se dedican a hablar de nazismo con una especie de, bueno, eso, facundia y trivialidad al mismo tiempo, que deberían hacérselo mirar, porque hay términos como holocausto o nazismo que significan lo que significan y no lo que ellos quieren que signifiquen, porque al final vamos a ser todos nazis excepto el Partido Popular y eso es muy grave. Pues bien, dejamos el tema, promete tensión interesante en los próximos minutos y hoy queremos dar la bienvenida, le hemos pedido que se apunte esta semana y en otras ocasiones pues a una persona que ya conocemos de otras ocasiones porque yo he tenido la fortuna de hacerle alguna entrevista cuando ha publicado alguno de sus libros. Tiene un libro de referencia para todos los educadores que es Acoso y violencia en la escuela, que es un libro, aquellas personas que están en contacto especialmente con los jóvenes y pueden ver este problema de cerca, que no tienen que perderse. Bueno, pues he tenido la posibilidad de hablar alguna vez en la radio con Ángela Carrasco cuando presentó el libro y hoy le hemos invitado, pero a que venga en su faceta de contertulia, que no sé si es la primera vez, por cierto, que hace de eso, de contertulia. Ángela Carrasco, buenas tardes y bienvenida. Y Ángela Carrasco, Ángela Serrano. Buenas tardes. Con lo de Carrasco, perdona Ángela. Buenas tardes, Vicente. No, yo, mira, sobre todo porque es que a mí esto de la farándula no me va mucho. No. Buenas tardes y gracias por la invitación, ante todo. Bueno, Ángela Serrano es psicopedagoga, es profesor de la Universidad Católica y especialista sobre todo en todo el tema de la violencia en el colegio, que desgraciadamente es un tema que no para de estar de actualidad, ¿no? Hay noticias hasta hoy mismo. Sí, es un tema que diariamente está saliendo y que lo que nos evidencia es justamente eso, la falta de modelos, lo que comentaba un poco el profesor San Martín, la evidencia de valores de referencia en una sociedad que está precisamente pasando por un periodo bastante convulsionado, ¿no? Pues bueno, ya conocen ustedes a Ángela Serrano y se incorpora a nuestro pantel hoy de contertulios. Y al invitado que hoy les queremos presentar, pues también es un conocido porque es un hombre muy prolífico, lleva en los últimos 10 años, sale a más de libro por año, es decir, que es un hombre que no pierde el tiempo. En este momento es el director de la Universidad Menéndez Pelayo de aquí de Valencia, es profesor de Filosofía Moral y Política de la Universidad de Valencia. Y bueno, tiene un largo currículum en publicaciones y en todo lo que tiene que ver con el mundo de la ética, de la empresa, etcétera, etcétera. Don Agustín Domingo Moratalla, bienvenido. Buenas tardes. Muchas gracias, Vicente. Un placer tenerle aquí nuevamente y le agradecemos en un día como hoy, el día de la presentación, que imagino que es un día... Sí, es un día muy intenso porque desde que empezamos las clases a las 9 de la mañana hasta el final de la tarde, que tendremos la presentación del libro, el coloquio, el debate, el compartir con los amigos las noticias que aparezcan del libro, la verdad es que es interesante. Bueno, la verdad es que es un libro que promete ya solo por el enunciado y el tema que trata. El arte de cuidar, atender, dialogar y responder.
Y además desde el punto de vista de un especialista, de alguien que ha estudiado bien el comportamiento humano y cómo puede navegar, ¿no?, en este terreno siempre peligroso de la ayuda, porque aquí uno ayuda y otro es ayudado, pero los papeles cambian con facilidad y a veces uno es el que le ayudan. Sí, el tema del cuidado es uno de los temas más atractivos que hay en la ética y en la filosofía en general contemporánea. Pensemos un poco que el gran debate que se nos presenta muchas veces es la distinción entre curar o cuidar. Cuando ya no se puede curar a un enfermo, hay que cuidarlo. Pues bien, tan importante como el curar es el cuidar. Pero hay otro factor importante en la bioética del cuidado y es no nos hemos entrenado a dejarnos cuidar. Es decir, tan importante como cuidar a los otros es darnos cuenta de que somos vulnerables, de que tenemos que aprender a dejarnos cuidar por los demás. Entonces, el libro es una reflexión filosófica sobre cómo el cuidado es la gran variable con la que tenemos que organizar la sociedad. Es curioso, esos dos comportamientos que en alguna vez en la vida todos nos tropezaremos, es una cuestión de tiempo, y que todos improvisemos, ¿no? Es decir, cada uno tiene su librillo. Sí, pero el libro está destinado, aunque el público en general lo pueda leer sin ningún problema, es decir, el libro es el resultado de un trabajo con profesionales de la psicología, de la enfermería y de la medicina, es el resultado de bastantes años de trabajo en cursos de bioética aquí en la Comunidad Valenciana a profesionales de la enfermería, del cuidado en general. Entonces, resultado de ese trabajo cotidiano y de ese debate y diálogo con ellos es este conjunto, esta gavilla de materiales donde ellos pueden profundizar en cómo, por qué y para qué cuidar. Entonces, ¿qué sería? ¿Un libro destinado a profesionales o también a familiares? Es un libro, es decir, no es un libro solo divulgativo, es decir, no es un libro de autoayuda, no es un libro, en algunos momentos es un libro donde buscamos o intento una fundamentación filosófica, una reflexión un poco más histórica de algunos conceptos que manejamos día a día, como el tema de la responsabilidad, la diligencia, la negligencia. Es decir, es un libro para ampliar el universo semántico del cuidado. O sea que habrían guías prácticas, digamos, ¿no? Sí, es una herramienta para profundizar en la actividad de cuidar, en el hecho de que la actividad de cuidar la tenemos que hacer todos, pero a quien les va a ser útil va a ser aquellos profesionales del cuidado, es decir, aquellos que en el día a día tienen que cuidar de alguien, son cuidados o quieren ver por qué hay distintas formas de cuidar. Porque, bueno, es una situación con la que nos hemos encontrado en muchas ocasiones, pero con la mejor de las voluntades se cuida mal. Sí. Intentándolo incluso hacer bien, quiero decir. No sé por qué, quizá porque con la buena voluntad solo no vamos a cuidar. Por eso, en algún momento tenemos que hablar de un cuidado profesional. Entonces, hoy, en el universo del cuidado y en el mundo del cuidado, dentro de lo que sería la psicología, la enfermería o la medicina, hablamos de un cuidado profesional y la necesidad de que los cuidadores tengan una capacitación y unas competencias profesionales adecuadas al perfil del paciente, a la situación, al contexto, teniendo en cuenta de que lo importante no es solo la profesionalidad, sino saber que la profesionalidad hoy es una condición necesaria, pero no suficiente a la hora de gestionar los cuidados. Tiene que haber una voluntad de cariño, llamámoslo así. Sí, al cuidado verdadero, es decir, yo en el libro distingo entre cuidado auténtico, inauténtico, cuidado verdadero y cuidado falso, le pasa como al cariño verdadero, que diría la copla, que ni se compra ni se vende. Entonces, esa dimensión no negociable, no instrumental, es muy importante y hay que recuperarlo. Al menos en el libro yo lo que intento es recuperar esa dimensión no crematística, no estrictamente económica de lo que es el cuidado. Veo que Carlota le está mirando muy atentamente, porque veo que le gusta el tema. A ver, a mí me apasiona el tema desde mi faceta de médico. Yo en los años 80 hice uno de los primeros másters que se hicieron en España, que lo hicieron en Canarias además, de cuidados paliativos. Entonces, me parece súper interesante, porque yo creo que el cuidar, y era la pregunta que se me ocurría un poco, dos cosas. Una, cuando afrontas el cuidar a alguien, de alguna manera te enfrentas a cosas tuyas y a aspectos de tu estructura moral que nunca antes te habías planteado. Quiero decir, una de las cosas que nos enseñan es
que los profesionales que viven cada día frente a gente que está cercana al dolor y a la muerte, están sin darse cuenta enfrentándose a su propia muerte. Entonces, que hay muchísima gente que eso le crea un problema psicológico muy, muy potente y que tienes que desarrollar una serie de técnicas o preparaciones para poder no fracasar en tu tarea de cuidador, ¿no? Y ese era un aspecto, ¿no?, que me parecía que era interesante, el hecho de que el cuidar significa enfrentarte a tus horrores internos, a tus fantasmas, a tus cosas. Esa me parecería que sería una buena pregunta. Y la siguiente es el arte de cuidar al cuidador, que a veces el fracaso de los cuidadores es ese quemamiento que se produce. Esto es muy interesante, es cierto. Claro, y bueno, entonces yo para mí creo que es como, no solo para los profesionales, porque de alguna manera todos en algún momento tenemos que afrontar cuidar a alguien aunque contemos con apoyo profesional. Y luego hay voluntarios, no sé, que me parece un tema muy profundo. Y sobre todo el aspecto ese, que si nos puedes aclarar sobre qué quiere decir eso de afrontar todos esos miedos, todos esos principios, valores, todas esas preguntas que te haces cuando tienes que cuidar que no te has hecho antes nunca. Bueno, yo cuento una anécdota, es decir, yo a mis alumnos de la Facultad de Filosofía, el profesor San Martín, algunos los compartimos en la facultad, yo digo que igual que Platón exigía saber matemáticas para poder estudiar filosofía, yo exigiría de manera obligatoria que todos los alumnos de filosofía estuvieran al menos un mes en las unidades de cuidados intensivos, de paliativos, unidades de crónicos y agudos. Es decir, si usted no conoce lo que sucede en ese tipo de unidades, si usted no ha tenido que cuidar a alguien, y si me apuran, si a usted no se le ha muerto nadie en los brazos, no sabrá qué es la filosofía, no sabrá qué es la ética, y por lo tanto lo que aquí hacemos en la Facultad de Filosofía son músicas celestiales en el peor sentido de la palabra. Entonces, hoy el cuidado va a ser una categoría central en todos los órdenes de la vida, o bien porque vamos a tener que cuidar de nuestros padres, de nuestros abuelos o de nuestros hijos, o porque en algún momento tenemos que estar pensando, ¿y quién cuidará de mí? Entonces, esa pregunta condiciona la respuesta que demos al estado de bienestar, a las pensiones, a los seguros, a nuestra actitud ante la vida. Entonces, esa es una pregunta que yo creo clave y central, y yo lo que pretendo es ayudar a responder ese tipo de cuestiones que todos nos vamos a hacer, y sobre todo en qué medida quienes nos dedicamos al estudio, quienes nos dedicamos a la investigación y sobre todo quienes se van a dedicar profesionalmente en la medicina, en la psicología, en la enfermería, este tipo de cuestiones, sepan por qué el tú te interpela y por qué el otro es constitutivo del yo y te descubre esa vulnerabilidad, ¿no? Profesor San Martín. Hombre, primero yo decir que estoy muy feliz y muy contento de que Agustín Domingo esté aquí presentando uno de sus libros, el último, de una larga serie, y además todos buenos. Creo que son 10 los que lleva, menos directamente los que son para enseñanza. Y además, ¿no?, es profesor de la Universidad de Valencia. Sí. Entonces, en Valencia hay aspectos también muy positivos, uno de ellos es él y su producción. Yo cuando lo oí hablar, no sé, porque como no me ha regalado el libro, y yo esta mañana no he tenido tiempo, iba a ir, de hecho, a adquirirlo, pues no conozco todavía el contenido. Pero cuando me dijiste que iba a estar en la tertulia, me vino a la cabeza Pedro Laín Entralgo, que también no era de Valencia, era de Teruel, pero se formó en Valencia y estuvo en el Colegio Beato Juan de Rivera, que era un vivero de superdotados. ¿Tiene algo que ver Pedro Laín Entralgo con el arte de cuidar? Pues parece como si sin saberlo hubiera leído el primer capítulo. Porque en el primer capítulo yo planteo dos grandes tradiciones del cuidado, es decir, a la hora de pensar éticamente el cuidado, hay una gran tradición que es la de, yo hablo de Paul Ricoeur y todo lo que es la hermenéutica filosófica, y otra gran tradición dentro de nuestro país, que es la tradición de Zubiri, Laín Entralgo, Diego Gracia y toda una tradición, y yo creo que la Comunidad Valenciana en esto desempeña un papel importante, porque todo lo que era el Departamento de Historia de la Medicina, claro, todo el Departamento de pensar la evolución y la historia de la medicina, es importante porque está en juego el modo de entender las humanidades médicas y cómo, a pesar de la ciencia, la técnica y los adelantos tecnológicos en la medicina, hay una dimensión humanística que enlaza con el humanismo renacentista que hay que seguir manteniendo. Entonces, yo creo que intuitivamente usted ha descubierto una de las claves del cuidado cuando hablábamos de don Pedro Laín Entralgo.
Muy bien. ¿Puedo añadir algo más? Claro, profesor, Ángela, diga. luego... Ahora, No, pues que además a mí me gustaría felicitar a Agustín porque hablar de cuidado en el sistema sanitario sigue siendo de valientes. Yo desde aquí lo que me gustaría es eso, reivindicar el que sus palabras, las que ha pronunciado antes y que están en el libro, se apliquen de verdad en el sistema sanitario. Porque no sé si sabe usted que ha habido departamentos en esta comunidad en que cuando oían hablar de cuidados paliativos, por ejemplo, consideraban que eso no era medicina. Y más de un célebre experto en cuidados paliativos de esta comunidad ha tenido que recalar en hospitales de Barcelona. Y eso es triste. Entonces yo espero que, no voy a dar nombres, pero también podría, espero y deseo que los profesionales de la sanidad atiendan lo que dice Agustín, y a su vez los filósofos atenderemos también lo que dice, porque el filósofo tiene que estar metido en el lodo de la realidad de su tiempo. pues trabajo no le faltará en estos tiempos. Pero por eso digo que es un libro valiente como él y que le felicito doblemente, por el contenido y las propuestas y porque estoy seguro de que se va a hacer realidad. Seguro que sí. Ángela Serrano, ¿qué le preguntarías a Agustín? Muy bien, yo ante todo unirme a la felicitación. Agustín lo conozco hace tiempo y la verdad es que es uno de estos referentes valiosísimos a nivel personal y académico. Entonces, yo quisiera plantear dos cuestiones. Una es que me gusta mucho cuando planteas que todo profesional dedicado al ámbito sanitario o al cuidado debe estar de cara a la realidad, porque la hermenéutica del sufrimiento muchas veces se fragmenta y el sufrimiento no es fragmentario, somos seres humanos y atendemos a una totalidad. Entonces me gusta mucho cuando lo planteas porque eso da pie a la segunda cuestión que quiero comentarte y preguntarte, ¿no? ¿Hasta qué punto llega a ser el cuidado de alguna manera una parte vocacional, aunque te dediques de forma profesional, ¿no? Porque como decía Foucault, uno de alguna manera se construye a sí mismo, ¿no? Entonces, aunque haya una parte que te la da la formación, ¿qué de ese cuidado para aprender a cuidar a otros es de alguna manera una parte muy, muy propia del ser humano y es vocacional, ¿no? Bueno, gracias por tus palabras, por lo que supone para mí, ¿no? De las dos cuestiones, voy a empezar por la segunda. Cuando planteas el tema de la vocación, es decir, yo recupero el papel de la vocación, es decir, yo creo que hay que recuperar la dimensión vocacional de las profesiones. Y esa recuperación de la dimensión vocacional de las profesiones tiene un papel revolucionario porque pone en cuestión el hecho de que la profesión no es una cuestión, no es un puro oficio, no es una cuestión técnica, sino que tiene un elemento, un factor antropológico, un factor moral. Es decir, la pregunta moral surge cuando introducimos el factor revolucionario de la vocación. Entonces, si usted quiere plantearse, o cuando en los cursos de bioética pregunto por la vocación, parece algo revolucionario. Es decir, no es la vocación religiosa, sino que es la vocación vinculada a la profesión. Entonces, la ética de las profesiones va a surgir y se va a desarrollar mejor cuando introducimos el factor vocacional, sea en el periodismo, sea en la medicina, que es lo que nos ocupa. Entonces, si yo introduzco la pregunta, ¿y usted en su trabajo tiene vocación, lo hace desde dentro, le sale con autenticidad? Entonces nos daremos cuenta si le interesa hacerlo bien y qué entiende usted por hacerlo bien. Y respecto a la primera pregunta, hay una cuestión importante que yo planteo en el libro y es la medicina actualmente es una medicina especializada, los cuidados son especializados. Entonces uno entra a un hospital y se encuentra con 8 o 10 servicios y por lo tanto te pueden hacer 8 o 10 pruebas. Y al final el médico tiene un historial con 8 o 10 pruebas y nadie ha visto una persona. Ha visto 7 caras de un paciente hasta que ya al final dicen, bueno, vamos a quitarle las pastillas y vamos a quitarle las pruebas porque tenía una pastilla por cada una de las cosas, una radiografía por cada una. Es decir, en realidad al ser humano no lo vemos de manera integral como un todo, sino como lo vemos como un microsistema, una parte, un fragmento. Entonces, ¿por qué recuperamos el cuidado? Porque la pregunta por el cuidado y el arte de cuidar nos ayuda a ver al ser humano como persona, como alguien con cuerpo y alma, con intención, no solo con conductas. Entonces, esto es importante. En un tipo de medicina y de sistema sanitario fragmentado, donde, fijaos que a nivel sanitario hablamos de centros de especialidades.
usted va a un centro de especialidades y por lo tanto lo último que ven es una persona, ven un paciente de corazón, porque lo que quieren saber es si su corazón le va bien o no, no le preguntan si su vida le va bien. El traumatólogo te dice qué le pasa en la pierna, qué le pasa en la rodilla, pero no le pregunta, bueno, cuál es el sentido de su vida y por qué le ha pasado esto. Entonces, intento plantear esa pregunta por el ser humano como un todo, por la persona como un ser complejo, donde el cuerpo está vinculado al alma, y eso es fundamental. Antes se ha quedado una cosa flotando, que era un tema que había apuntado Carlota, que era ¿quién cuida al cuidador? Sí, ahí, hoy, gracias a Dios, en los programas de cuidado ya están lo que llamamos programas de respiro. Es decir, a nivel de servicios sociosanitarios o a nivel de centros de mayores, por ejemplo, existen también programas para cuidar a personas que están cuidando en ayuda a domicilio o en centros de día porque necesitan cortar. Entonces, ¿quién cuida al cuidador? Yo creo que es muy importante no solo pensar en los cuidadores y que ese cuidado sea profesional, sino que como sociedad, como sistema sociosanitario, los programas de respiro. Otra cosa es que en situaciones de crisis como la actual, ese tipo de ayudas que estaban para los programas de respiro se hayan cortado o dejen de existir, pero es fundamental darnos cuenta de que hay que cuidar a los cuidadores, y a veces cuando nosotros cuidamos de alguien y estamos mucho tiempo, cuando un grupo de hermanos tiene que cuidar a los padres, si lo cuida uno solo, en realidad acaba cayendo en una determinada patología, y por lo tanto es importante introducir racionalidad, orden, cuidarnos del cuidado para, yo digo en el libro, no hay que descuidar el cuidado. Claro, que hay gente que coge ese papel de Superman, ¿verdad? Sí. Y te das cuenta que, claro, que todos somos humanos, ¿no? Hasta estas personas que a veces no lo parecen incluso.